Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en Red Global, a través del Internet, y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. Miguel, un abrazo, ¿cómo estás? Yo creo que la pregunta a lo mejor sobra, pero bueno, ¿cómo estás? Administrando la resaca, no la resaca de bebelata, que no es esa. Sí, claro. Sino la de este cantacito, ¿no? Que tenemos al frente de nosotros. Pero nada, te dejo presentar y ya hablaremos de cómo nos sentimos todos. Pues se nos ocurre titular este programa Esperanza contra toda esperanza. La política desde abajo, más allá de lo electoral. Y de alguna manera yo creo que eso puede ayudar a recoger la discusión que queremos traer hoy, precisamente ya que hoy estamos a ese día después de las elecciones, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, con unos resultados que en la primera mirada pueden resultar catastróficos, pero que definitivamente hay otras lecturas y que buscan, digamos, esa esperanza contra toda esperanza. Y bueno, por eso también estamos aquí, porque además de las lecturas sobre las elecciones, nos parece fundamental las lecturas sobre lo político, otras maneras de hacer política y de entender lo político, de transformar la realidad social. Obviamente basado en la justicia social, basado en la solidaridad, basado en lo más radical que al final es el amor. Y en esa línea, digamos, con ese énfasis, tenemos a dos personas que trabajan, digamos, desde esa perspectiva. Uno de ellos, un líder con una larga trayectoria, ambos con largas trayectorias, pero uno más mayor que otro, y con una larga experiencia a través precisamente de luchas comunitarias, regionales, no solamente la escala comunitaria, que eso también me interesa que discutamos, y también las luchas electorales que han estado envueltos en otros proyectos. Pero bueno, con eso quiero presentar aquí a Nelson Santos y a Roberto Tomás. Roberto ya ha estado con nosotros anteriormente y Nelson, le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Seguro que sí. Nelson y Roberto, ¿cómo empezar? Bueno, en esa misma línea de que obviamente están las elecciones, pasaron las elecciones, sabemos los resultados. Siempre ha habido unos debates dentro de las izquierdas en Puerto Rico y más allá de las izquierdas, pero no solamente en Puerto Rico, en todo el mundo, sobre la necesidad o la no necesidad, sobre la importancia o cómo se ha sobredimensionado, por llamarle así, o puesto demasiado énfasis en la lucha electoral. Y hay quienes pues plantean que la lucha electoral es necesario llegar a las instituciones del Estado y de alguna manera desde ahí también intentar transformar la sociedad. Y obviamente también están los otros que piensan que eso está chévere, pero la sociedad se transforma desde abajo, desde la cotidianidad, desde la cultura, desde la ideología, desde las prácticas cotidianas, desde la organización comunitaria, etcétera. Ustedes han apostado, me parece a mí, ustedes me corregirán, a otro tipo de política, a una política mucho más cercana a lo segundo que indiqué, tanto así que una de las organizaciones que han creado, organización de organizaciones, se llama IDEBAJO, que suena a de abajo y de alguna manera pues también se refiere a esa localidad desde donde mirar el mundo,
Así que yo no quiero hablar mucho más. Yo lo que quisiera es, en ese debate, solo para empezar a conversar, en dónde ustedes se han ubicado y por qué. Y por qué se han ubicado ahí. Ya te pasaron la pelota, Roberto, pero también queremos escuchar a Nelson en esta conversación. Sí. ¿Seguro? Sí, seguro. Adelante. Pues mira, quizás para empezar y tratar de salir del tema de las elecciones lo antes posible, no es que no sea importante lo que ha sucedido y amerite espacio y consideración de análisis, pero un poco para poder hablar de las lecturas desde otras claves que queremos hacer, además de las elecciones mismas. Me parece que primero habría que tomar en cuenta qué está pasando más atrás de los números de eso que pasó ayer, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Si tomamos en cuenta que 2.800.000 personas estaban inscritas para votar, y ya dirán algunos, y de hecho ya escuché a algunos plantear, bueno, pero eso es que fue que los inscribieron casi judicialmente, algunos de ellos estarán fuera del país, etcétera. Pues es la primera vez que por fin se sabe cuáles son los números reales de abstención en el país, porque usualmente eso se había estado trabajando de manera que si tú no votabas te sacaban de la lista y no contabas ya para cómo se analizaba la participación electoral, igual que pasa así mismo se analiza la participación laboral. Si tú no estás buscando trabajo, te sacan y Exacto. no te cuentan. Por primera vez, les guste o no a ellos, se sabe cuál era el padrón electoral y cuánta gente participó y cuánta gente no. Si tomamos en cuenta eso y tomamos en cuenta cuánta gente no votó por las opciones que hay, nos plantea para empezar un problema del sistema electoral, porque ahora mismo quienes ganaron, entre comillas, ganaron con la minoría de la población. Correcto. Apoyando eso. Yo creo que es una lectura que hay que hacer con respecto a qué significa eso, tanto el abstencionismo, el 45% de la población no interesado en participar de las elecciones, para mí demuestra una desafección y un desinterés ya por la estructura política que tenemos, y otra gente apostando a otras alternativas como Lúgaro, por ejemplo, que me parece que es un tiro que se dan los partidos, el proyecto político que empezaron a generar los dos partidos, que era un proyecto de movernos de un proyecto colectivo, comunitario, de nuestros abuelos, que fue lo que sostuvo a nuestro país. El que nos compartíamos la comida que hacíamos, en que mi abuelo sabía que el vecino, si tenía comida, la iba a compartir con él, si él no tenía comida, y viceversa, a un proyecto individualista. Y ese proyecto individualista que generó Muñoz primero con el Partido Popular y luego que el PNP lo refinó, le está explotando en la cara ahora, porque ahora ya ha llegado a un punto que ya las colectividades entendidas, un partido como una colectividad también empieza a ser demasiado colectivo como para no apostar a mejor una persona que genera una personalidad sobre su propia individualidad y tiene los recursos para moverse hacia eso. Pero como quieras, una lectura de que hay una molestia con las estructuras políticas del país. Lo que no hay son las otras alternativas organizativas. Lo que no hay es la lectura de qué está pasando, de por qué nos molesta los resultados de esa política, por qué nos incomoda y por qué ya no estamos creyendo en aquella narrativa de los partidos y de la lógica de la política tradicional. Yo creo que ahí es que está la lectura, igual que me parece que igual con Estados Unidos, ¿no? Me parece que Michael Moore hizo un acercamiento bastante interesante planteando aquí lo que se está debatiendo son los modelos de vida que tenemos. Aquello del sueño americano, Trump empezó a utilizarlo como una tarjeta discursiva para decir, esta gente, los demócratas, son los que nos han traído a la debacle, son los que han permitido a través de un acuerdo de libre comercio que todas nuestras empresas se vayan para otros países, son los que han permitido que un negro empiece a tomar decisiones sobre un país que era eminentemente blanco y fue construido por blancos, y que ahora quieren que tengamos una mujer para colmo y defiende los derechos de los homosexuales. Probablemente después vendrá un gay a tomar la presidencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces lo que despertó fue
el llamado a esos hombres blancos de clase media que están molestos porque ya su proyecto industrial se fue a otros países, que Trump lo hace también, pero el discurso era el discurso era en contra de eso. Pero lo que hay detrás era, el debate fundamental para mí es, el proyecto ese de sueño americano no es viable, pero eso no es lo que se quiere debatir, porque ese sueño sigue siendo deseable para mucha gente. Incluso para hispanos y para negros que van a Estados Unidos buscando supuestamente ese sueño. Y entonces no vamos a criticar el sueño americano, vamos a criticar el modelo de vida que ha generado esa modernidad que Estados Unidos ha refinado, sino vamos a criticar la práctica, cómo no se han mantenido los fundamentos de ese modelo, y entonces hay que volver a esos fundamentos. Yo creo que esas lecturas hay que hacerlas, pero a la misma vez hay que interpretar dónde está toda esta otra gente que no está demostrando interés por esa política. Y eso en Estados Unidos es más normal. En Puerto Rico empieza a verse como un fenómeno que parece que va a seguir creciendo. Mucha gente que deja de creer en esa política. Yo creo que el reto, que es lo que estábamos hablando, y la discusión es y particularmente de los grupos que se dicen llamar de las izquierdas, si el proyecto es construir una nueva izquierda, pues empezar a fortalecer el proyecto de construir poder popular. Ok. Ahorita, bueno, Nelson, después hablamos de esa diferenciación entre el poder popular y las izquierdas. Pero, Nelson, no sé si quiere añadir algo. Bueno, estas elecciones nos dieron varias lecturas, específicamente los que hemos ido trabajando de hace muchos años, ¿verdad? Uh-huh. No tanto, pero por lo menos. Hemos estado trabajando desde las propias comunidades. Hemos estado en la política partidista, específicamente en el caso mío particular. Yo fui miembro del Partido Socialista Puertorriqueño, fui secretario de zona de Guayama, de la zona de Guayama, y estuve también en el comité de organización en Ponce. Así que siempre vinculado al trabajo comunitario. Y precisamente en el 1976, cuando el Partido Socialista se inserta en las elecciones de ese año, nosotros estuvimos una serie de cuestionamientos, una serie de preguntas de cómo se podía afectar precisamente ese trabajo comunitario que se estaba haciendo y en los centros de trabajo. Porque nosotros teníamos organizados los centros de trabajo y también las comunidades, porque el trabajador que trabajaba en la central Aguirre o que trabajaba en la termoeléctrica vivía en las comunidades cercanas, por lo tanto pertenecían al núcleo que se organizaba en el centro, pero por la tarde hacían su trabajo comunitario. Okay. Y los fines de semana había un trabajo, ¿verdad? Y ese trabajo se iba uniendo y se iba creando una estructura que iba más allá incluso del partido. No era que no se estuviera desarrollando una conciencia, ¿verdad? Pasar de esa conciencia que nosotros llamamos, o Freire llama de la conciencia mágica a la conciencia crítica. Ese proceso se iba dando durante esos años. Tan pronto entramos en la lucha electoral, en eso ya hubo un rompimiento precisamente dentro del mismo partido y también con relación al Partido Independentista Puertorriqueño. Y eso nos trajo nos trajo una situación difícil para nosotros. Y estuvimos en un periodo de reflexión, pero nunca dejamos el trabajo comunitario. Okay. Así que por ahí, sí, esa lectura. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Una vez alguien preguntó, ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Culturéate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista, porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Escuche Culturéate en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y el canal de Bonita Radio de YouTube. ¿Qué piensas al escuchar la palabra contaminante? Radiación, químicos, basura, plásticos,
Humo. ¿Sabías que no todos los contaminantes se quedan en el ambiente? El ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana. Es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema, tales como alta presión, dolores de cabeza, agresividad, estrés, pérdida de la audición, entre otros. Tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios. La contaminación auditiva pasa inadvertida. Escuela especializada en producción de radio y televisión, Dr. Juan José Osuna. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando, en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y en el canal de Bonita Radio de YouTube. Musicaliza es un podcast de música alternativa alrededor del mundo, más noticias de la industria de la música. Puedes escuchar Tu Mundo Alternativo por Bonita Radio con Armando Díaz y Carla Martínez en vivo por Tuning Radio y como podcast por iTunes. Y regresamos a Puerto Crítico, hablando de esperanza contra toda esperanza, después de las elecciones, apostando también a otra política en este caso que discutimos sobre la región, las comunidades, la cotidianidad, con Nelson Santos y Roberto Tomás. Miguel, ¿algún comentario o pregunta desde las antípodas? Fíjate, me alegro que el énfasis hoy de la conversación se esté dando, digamos, desde el trabajo cotidiano, lo que se hace desde abajo, desde las redes, solidaridad y demás, el trabajo de base, como quiera que le querramos llamar, porque yo creo que desde un ángulo definitivamente más negativo, es una de las primeras cosas que decía, o sea, de las primeras reflexiones en las que entré ayer, que es que, o sea, estos hechos históricos o como la llegada de Trump al poder, ya no como una posibilidad, sino como una realidad, no se dan desde arriba, se dan desde actos cotidianos, ya sean de omisión o de acción. Cosas que se hacen, cosas que se dejan de hacer, cosas que se dicen, cosas que se dejan de decir, porque el silencio aquí también es importante. Así que, en mi caso, era una reflexión más que nada negativa de cómo esto se venía cosiendo desde abajo, y un poco pues buscando las posibilidades de cómo también desde abajo se construyen las oposiciones efectivas. Ahora, mi pregunta a nuestros invitados va en la línea, y es quizás una crítica que tengo muchas veces hacia el trabajo comunitario, no contra él, que es que pues peligran la idea de que se puede existir al margen de la figura del Estado o del gobierno en muchos aspectos de la vida, y que a veces este tipo de gestión bien intencionada llega un momento que cuando tiene que, digamos, madurar y ganar quizás ya una fuerza política, una estructura o entrar incluso en procesos electorales, como que algo se pierde en esa transición, digamos, del día a día, de lo que se hace a un nivel comunitario, reconocible y demás, versus lo que es necesario, digamos, para entablar una conversación efectiva con el proceso electoral, con el proceso político. Entonces les pregunto a ustedes, o sea, hay cosas que sí, a nivel comunitario, a nivel cotidiano, se pueden administrar, se pueden manejar y demás, pero hay complejidades que entran ya en el área de las infraestructuras a veces, de lo común que no puede ser necesariamente administrado con pequeños actos, por más solidarios que sea, sino que necesita otros ingredientes, y incluyendo a los expertos que queremos o no queremos, pero que son necesarios también en esa conversación. Entonces, muchos de los movimientos que vienen de base se caen justo cuando tienen que transicionar hacia unas estructuras de diálogo y de participación más formales y más amplias, también más grandes. Hay un tema de escala aquí. Yo les pregunto a ustedes un poco a base de la experiencia que han tenido, o sea, ¿por qué se da ese quiebro o esa discontinuidad entre el ímpetu, digamos, y la efectividad de lo comunitario o de lo que se trabaja desde la base versus la necesidad pues de hacer que esos movimientos crezcan y formen pues estructuras más complejas? O sea, ¿por qué se dan los quiebros ahí, aparte de lo obvio? O sea, y un poco a raíz de la experiencia que ustedes han tenido.
o si por el contrario hay una especie de deseo interno de que no se quiere dar ese salto y que se prefiere quedar permanentemente en ese nivel de base sin ninguna consecuencia, digamos, más arriba. No sé, les pregunto un poco cándidamente. Sí, me parece que en el caso nuestro, nuestra experiencia en el área azul, por ejemplo, y de la comunidad de donde yo vengo, que es de la comunidad del Coquí de Salinas, nosotros nunca nos hemos quedado en el mero trabajo cotidiano, ¿verdad? Y siempre hay un grupo que ha prevalecido durante más de 30 años. Y hemos participado hemos participado en distintas estructuras. Pero hemos visto, por otro lado, que esas mismas estructuras no responden a la realidad sociopolítica no solamente de las comunidades, sino de el Puerto Rico de hoy. Y yo creo que lo más significativo en estas elecciones es lo que acaba de decir Roberto anteriormente, que aquí tenemos que hacer varias lecturas. Aquí hay un gran descontento con las estructuras porque esos partidos son los partidos que no son de los pobres, no son de los trabajadores, sino que responden a una oligarquía, en este caso oligarquía parasitaria, y a eso es que ellos responden y entonces nos meten en esa máquina, nos meten en ese tropel y entonces cada 4 años nosotros lo que hacemos es repetir la misma acción. Eso me parece que la experiencia del PIP y el PPT en este momento debe de ser una lectura que ellos, a nivel interno y a nivel también de las comunidades, hay que discutirlo. Porque en nuestras comunidades hay tanto pipiolo, hay PNP, hay populares, pero todos tenemos unas necesidades que hay que buscar esa transformación de la sociedad. Pero para buscar esa transformación de la sociedad tenemos que transformar la conciencia, transformar esa conciencia, como decía Freire, esa conciencia mágica de que yo identifico el problema y entonces caigo en la pelea chiquita con el otro. Y no vemos quién es nuestro enemigo real. Nuestro enemigo en este caso real para nosotros, en primera instancia, es el imperialismo norteamericano que ha estado aquí y por varios meses, ¿verdad? Y que controla los medios, todos los medios de comunicación, la educación, todo. Así que nosotros tenemos que entonces desaprender eso y empezar a trabajar, y es lo que hemos estado trabajando, por lo menos en nuestra área, de hace muchos años, y sabemos que no es meramente nosotros hacer las cosas por nosotros mismos y ser solidarios. Es amarrar ese tejido comunitario, amarrar ese tejido comunitario donde ahí están los trabajadores, donde viven los trabajadores, para de ahí entonces ir tomando una serie de acuerdos y de decisiones que tienen que ser lo más participativamente posible y que recoja esas necesidades de la comunidad y se puedan convertir en un movimiento social, en un movimiento político-social, que entonces puede enfrentar. ¿Qué tipo de estructura va a coger? Eso nosotros no tenemos una definición, es claro, pero no es quedarnos a nosotros haciendo aquello chiquito allí. Lo que pasa es que hay que partir de esas necesidades primarias, del problema de la salud, del problema de la vivienda, del problema de la educación, del problema de los medios de comunicación que nos infectan, ¿verdad?, con la ideología del individualismo, de no trabajar colectivamente, del consumismo rampante que hay. De eso es lo que se trata. Sí, y es interesante porque también ustedes han ido a otra escala. Está la escala comunitaria y está la escala regional. Y eso me interesa también que mencionen porque y de abajo mismo es una organización que si uno pudiera tener un mapa, pues va desde Caguas hasta Guayama y todo lo que hay entre medio, por decir así, pero no solamente se quedan en lo comunitario, sino que han bregado a una escala regional que también me parece interesante y no es muy común, o tal vez lo es, yo no me he enterado. Sí, yo quería un poco plantear que definitivamente un poco tomando la pregunta e invirtiéndola un poco, ¿no? Yo creo que el asunto es que buscamos
definitivamente empezar a construir esa otra política, fomentando un desarrollo de una autonomía, y en eso siempre hay sus conflictos y sus paradojas, ¿no? Porque la política tradicional genera esta cultura y estas casi demandas de lealtades y de cerrar filas, y pues en la comunidad esa cosa tiende a ser más compleja. Entonces, yo creo que la pregunta es, como decía Nelson, ¿cómo es que generamos estructuras y procesos organizativos que permitan ir escalando eso sin que haya una desafección como estoy planteando que se da? Porque de la mayoría de nuestras comunidades que salen esos candidatos de esos lideratos de abajo e intermedios. Uh-huh. Y siempre regresan. Se van y vuelven, pero siempre regresan porque siempre en algún momento vuelven y dicen, mira, mano, yo prefiero meterme a hacer esto que con la gente que yo quiero, con la que yo conozco, y no con el mundo frío aquel de traiciones, de ¿verdad? De toda esa cosa corrupta en todos los sentidos posibles de esas estructuras. Que entonces lo que generan es esa cosa de, bueno, quizás ese mundo no es al que deberíamos aspirar. Entonces se mantiene ese momento en que tú te acercas a esas estructuras que existen y siempre regresas diciendo eso no es, pero pues sigue existiendo. Entonces un poco estamos en ese proceso constante. ¿Cómo construimos esas alternativas desde abajo, construyendo confianza? Que yo creo que es de lo que se trata en última instancia, porque a lo que aspiramos es no solo hablar racionalmente de los problemas que tenemos, sino también a incluir lo emotivo y las relaciones personales que hacen que tengamos confianza entre nosotros y nosotras. Yo creo que precisamente el proceso va por ahí, va en cómo vamos construyendo, porque desde las derechas y las izquierdas siempre ha habido esos acercamientos, pero en algún momento la pregunta es, ¿realmente esto me representa a mí? ¿Realmente esto representa mis intereses de clase, de región, de localidad, de preocupaciones, de afectos, de querencias, etcétera? Siempre aparenta que todas esas estructuras, ninguna de ellas, ni de derecha ni de izquierda, responden o llenan del todo esas cosas, esos afectos y esas necesidades que entiende la gente en las comunidades. Que me parece también que es en las comunidades donde nos enfrentamos día a día con los problemas de salud, con los problemas de educación, la gran deserción escolar en las comunidades marginadas, en casi la mayoría de Puerto Rico, en el problema, la situación de las madres solteras, todas esas situaciones de la contaminación ambiental que nos tenemos que enfrentar, digamos, a Monsanto, como en el 78 nosotros nos enfrentamos a Monsanto. Bueno, y en esa lucha la ganaron los pescadores, ¿verdad? Pero ¿cómo entonces pasar y escalonar? Ese es un proceso que se ha ido dando paulatinamente, pero a la misma vez se va amarrando un tejido comunal, un tejido comunitario de lo que hablaba Roberto. De vernos que nosotros podemos transformar esa realidad porque nos estamos enfrentando al enemigo día a día, el enemigo de la contaminación ambiental, día a día, ¿verdad? Estamos hablando. El enemigo de la madre soltera que a veces no tiene ni para comer, de la extrema pobreza. Nosotros tenemos aquí casi un 45%, ¿verdad? de pobreza. De unas exportaciones, casi de una importación del 85% de lo que nos comemos, mientras nuestros terrenos agrícolas en el área sur, los llanos costaneros del sur, lo han cogido en este momento, volvieron de nuevo y los tomaron por asalto. Estas grandes empresas que se parecen a la Monsanto, Syngenta, Pioneer, y uniéndose, ¿verdad? Y se han ido uniendo y se han quedado con esos terrenos. Eso es día a día que se trabaja, no es cada 4 años. Claro. Y desde ahí entonces la gente va tomando conciencia. No dando direcciones desde ninguna cúpula. Exacto, no viene, va saliendo desde ello. Sí, vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico.
Hola, soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar De Letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Dicen que a través de la música viajamos en el tiempo. Los éxitos que nunca pasan de moda los escuchas en La Rocola. Escúchala en vivo a través de bonitaradio.net o a través de la aplicación de TuneIn Radio. Fonografías de un país. Continúa el drama fiscal de Puerto Rico. Llegó la hora cero para Puerto Rico. Está sumido en la mayor crisis fiscal de su historia. Hasta siempre, mis jíbaros. Y regresamos a Puerto Crítico, hablando de la esperanza contra toda esperanza. Otro tipo de política, desde abajo, desde las comunidades, desde las regiones. Diferentes escalas que no son necesariamente la escala estatal o digamos el estar mirando siempre hacia arriba, sino comenzar a mirar la realidad desde nos ubicamos en la sociedad. Y claro, cuando el que se ubica en esa sociedad no es de una comunidad marginada o de la clase trabajadora o de alguna supuesta minoría, ¿no? En términos de poder me refiero, ya sea negro, mujer, gay, etcétera. ¿Qué le queda en ese sentido? ¿Cómo unirse a los procesos? Porque eso es otra pregunta, ¿no? Es decir, si el llamado es hay que luchar desde las comunidades, ¿qué de aquel o aquella que da la mala pata, que no viene de una comunidad donde organizarse exige manejar unas violencias cotidianas porque no viven, porque vienen del privilegio? ¿Cómo entonces unirse o mantenerse, digamos, políticamente activo desde una perspectiva transformadora? Pregunto. Pero, porque obviamente también está... Ajá, Miguel, te escucho. Sí, quería añadir una especie de apéndice a tu pregunta, sí, porque creo que es parte. No solo es que vengan del privilegio, sencillamente porque en su imaginario personal, político, social, no se sienten parte de una comunidad ni manejan también el discurso de lo comunitario. Sí, claro. Y las razones detrás de eso no pueden ser que son unos irresponsables, unos idiotas, no, las razones son que sencillamente, o sea, el territorio en el cual se han desarrollado, y aquí hablo de territorio físicamente, pero también conceptualmente, no fomenta una lectura alterna a la del individuo que lucha contra todo por su cuenta, ¿ok? O sea, creo que también o sea, lo digo para entrar desde una conversación un poco más generosa, no de entrada antagonista con que el que no está es porque no quiere y es un enemigo, es porque no se ve a sí mismo de esa manera, pienso. Pero nada, continúa, perdón. No, adelante, me pareció una intervención importantísima, seguro que sí. No, yo creo que estamos de acuerdo en el sentido de que
Nosotros no estamos en las de ponernos a pelear entre nosotros. Yo creo que precisamente ese es uno de los problemas, esa violencia colonial de la que hablaba Fanon, en que el enemigo es mi vecino porque tiene un mejor carro que yo o porque por lo que sea, ¿no? Porque no queremos, porque no nos sentimos que no tenemos la fuerza para organizarnos y atacar a lo que realmente nos está oprimiendo. Definitivamente hay que visibilizar y comprender las diferencias que tenemos, ¿no? Que yo creo que eso es un problema en nuestro país. Que vivimos, país tiene muchos mundos dentro de este país que no se ven, que hay un velo muy denso entre ellos, que solamente se ven cuando en un residencial hay una piscina que están disfrutando en colectivo, porque los pobres no deberían tener esos privilegios, parecería, por ejemplo. Y definitivamente deberíamos vernos, ¿no? Deberíamos poder empezar a mirarnos entre nosotros y con sensibilidad decir, bueno, yo reconozco que yo no conozco tu realidad, no puedo juzgarla y viceversa, pero tenemos que resolver estos problemas. Tenemos que resolver estos problemas, un problema histórico. Yo recuerdo desde el cuento del fondo del cañón negrito, lo que más recuerdo es cuando el padre está mirando para el puente y pasa un carro mirándolo con juicio y el tipo dice pendejo. Yo creo que ese pendejo significa tú no sabes qué caramba significa vivir aquí, vivir en estas condiciones, vivir esta vida, pero te crees que tienes superioridad para juzgarme desde un puente, desde tu carro. Yo creo que tenemos que lograr trascender eso y nuestra propuesta, sin pretender que tenemos las respuestas, ¿no? Nuestra propuesta es empezar a generar alianzas que permitan vernos, que permitan mirarnos y que tú sepas que tus privilegios tienen consecuencias en nuestras comunidades. Porque para que en San Juan haya luz, la gente de Salinas se tiene que chupar la termoeléctrica más grande del país y la carbonera y las cenizas que generan para que la luz se mantenga al precio que está. O sea, el precio de la luz depende de la salud de la gente de Salinas y de Guayama. Por ejemplo, eso hay que entonces visibilizarnos y vernos. Bueno, es justo que nosotros tengamos que chuparnos las consecuencias negativas del desarrollo y de las posibilidades de beneficios económicos y de la modernidad en los términos en que se está dando, en que unos se fastidian y se tienen que joder para que otros ¿verdad? Tengan todos esos beneficios. Yo creo que esa es parte de una discusión que tenemos que tener y también el cómo esas otras voces tienen estructuras y maneras de organizarse que propendan a también generar cambios en eso. Y ahí en algunos momentos van a haber conflictos, lo hemos dicho, por ejemplo, en ese mismo tema. Nosotros no queremos la carbonera allí porque nos hace daño, le hace daño al ambiente y nos hace daño a nosotros. Pero sabemos que irnos de frente contra la carbonera significa que la estrategia de energía eléctrica va a ser decir, chévere, la cerramos y le tenemos que subir la luz a todo el mundo. ¿Y qué va a hacer el país al respecto? ¿Va a mirarse su bolsillo primero o va a mirar la salud y las necesidades de todos los que vivimos en esa región? Eso es un debate que tenemos que empezar a generar y tenemos que empezar a generarlo de manera sensible, que nos permita mirarnos como personas que vivimos en este territorio, como tú dices, y que tenemos particularidades y necesidades distintas, pero que somos todos seres humanos dentro de este país y tenemos que resolver esos problemas y, en última instancia, entonces debatir cuál es el modelo de vida que tenemos. Porque yo creo que eso es lo que está ahí. No quiero entrar mucho en filosofía, pero nosotros seguimos en ese debate entre lo ideal y lo material, y yo creo que las dos cosas están por ahí. Y algunos sectores, yo creo que por ejemplo, Trump apeló más a la idea del modelo de vida que tenemos, a la idea de que esto funciona, de que el hombre blanco occidental tenía la razón en aspirar a tener todo lo que quiere tener. El problema es cómo lo hemos administrado y cómo lo hemos manejado. Versus una lógica de que no, el problema no es un problema meramente administrativo ni político, es que el sistema, las ideas de nuestra civilización son un problema. Pero eso tiene unas implicaciones prácticas, que tenemos que dejar de vivir como hemos estado viviendo y empezar a aspirar a otra manera de vivir. Que otros te dirían, pues tú eres primitivista, tú quieres que nos metamos en cuevas, etcétera. Bueno, ahí hay un debate, ¿no? Sí, y me parece también que
esa sensibilidad en la que nosotros trabajamos, porque casi todos los empleados que son de la Autoridad de Energía Eléctrica, de acueducto, de salud, salen de las comunidades. Lo que pasa es que cuando entran en las mismas universidades, empieza todo un problema, toda una situación de cómo los van cooptando y cómo entonces ellos se ven alejados de su propia comunidad. Y esa sensibilidad se pierde. Y esa sensibilidad hay que ganarla desde abajo, desde empezar ese trabajo, desde empezar a vernos desde los mismos niños. Una de las cosas que estamos haciendo es precisamente unas alianzas con la academia. Pero la academia va a aprender de las comunidades y la comunidad aprende de la academia. La academia no va a decirle a la comunidad cómo la comunidad se va a organizar. Nos tenemos que sentar de igual a igual y vernos de igual a igual, porque hay toda la técnica, toda la tecnología la conocen ellos, pero las necesidades propias de la comunidad las tiene la comunidad. Y ellos entonces se manifiestan y vamos aprendiendo y vamos caminando por ese sendero. Sí, yo creo que por ahí un poco va la pregunta, porque, bueno, hay varios debates. Número uno, obviamente está el debate de que, bueno, el trabajo comunitario, chévere, pero es bien problemático que venga un X persona y llegue de paracaídas y yo voy a organizar la comunidad. O sea, Sara Alinsky allá en Estados Unidos llega a una comunidad de boricuas y va. Eso no es así. Obviamente, porque las comunidades se organizan desde sí, desde dentro de sí. Y eso pues lo puedo entender y por eso pregunto lo otro, de cuál es el rol entonces de una persona que se siente que sí ya hay una conciencia ahí, pero que sabe que no, el trabajo comunitario no le aplica en el sentido de que a menos que se mude y hay una transformación, etcétera, pues ¿cómo va a bregar? Ahora estamos hablando de otras cosas que me parecen importantes. Hay un rol para todos, reconociendo que hay unos privilegios que hay que reconocer y que por lo tanto hay que transformar, que hay unos compromisos que hay que hacer y que hay algo que sí, te escucho, Miguel, adelante. Perdón, no hay algo mano. Que veo también, o sea, tú estás hablando desde Australia, muchacho. O sea, y lo digo respetuosamente, o sea, para nada, pero mucho menos un día como hoy introducir antagonismos inútiles, pero es, o sea, hay algo que también me preocupa, que me parece problemático, o sea, el concepto necesidad como algo que nace de una especie de interioridad pura, virginal, no intervenida por pureza de ningún tipo. O sea, me parece problemático. O sea, esa idea de que la comunidad define su necesidad desde una especie de inocencia primigenia, creo que no es cierto. O sea, esas comunidades también, o sea, son parte de unos discursos que introducen unos imaginarios de aspiración objetables muchas veces, que también, o sea, no sé, o sea, la necesidad, quién la define, cómo se define, creo que hay un elemento de objetividad ahí que hay que poner también en tela de juicio. Y obviamente cuando te están haciendo la vida miserable y tu cuerpo y tu salud y las condiciones alrededor tuyo son, obviamente se están deteriorando, pues puedo entender esa necesidad que grita, ¿no? Ahí pues no hay discusión posible, pero me refiero a otros aspectos quizás más, o sea, que ya trabajan con la imaginación, con cómo nos miramos como seres con derecho a una idea del progreso y cómo esa idea del progreso se instala. O sea, no estoy seguro que las comunidades, ese sujeto abstracto, siempre tiene la razón en ese momento. Y tengo experiencias concretas. O sea, yo he estado en reuniones comunitarias donde la gran necesidad que se articula, o sea, con toda la habilidad y con toda la autoridad que los números mayoritarios dan, es la necesidad de un parking. O sea, el estacionamiento, o sea, es la necesidad más importante que la comunidad en un momento dado establecía. Casi que adoptando ya que el consumo, el volcar, el sacrificar bienestares de otro tipo, había que ponerlo, o sea, ese era el estándar del video al que se aspiraba. Y que era más importante tener un estacionamiento grande, que aplanara, que tumbara par de casas. Esa era la lectura. Oye, eso también hay que verlo, o sea, de que no siempre esa verdad existe en el seno de la comunidad, por mejor intención que tenga y por más que se esté sufriendo condiciones terribles. Entonces, ¿cómo rompemos también con ciertos esencialismos
de parte y parte. O sea, y lo digo de nuevo respetuosamente, porque es que he escuchado el concepto de comunidad también usarse para justificar aberraciones a nivel de aspiración, y me preocupa. No digo que es el caso de ustedes, pero me preocupa que poner toda la autoridad y creer en esa verdad irrefutable cuando las cosas nacen desde una base, que eso también es problemático. Y hay ejemplos. ¿Cómo lo ven ustedes? Ok, vamos con esa importante pregunta. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Are we recording? I think we're recording this. Hello, this is Dr. Rick Toffen. Y Emo White. Y JRC con nuestro técnico Romaneno. ¡Woo! Y puedes escuchar La Pizzería todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes como... Mario. My name is Jeff. En What the Fun tenemos secciones de Juegos, películas, series, cómics y secciones de vacilón. Todos los viernes de 6 a 7. Esto es solo el comienzo. Llegó tu programa deportivo. Espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto. Aquí en El Añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre. 108-95, the final. Milwaukee has beaten Golden State. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All three scores to the winner by unanimous decision. Canelo Álvarez. Ya ves, esto, entrevista y mucho más, te lo traemos aquí en El Añadido, todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Dicen que a través de la música viajamos en el tiempo. Los éxitos que nunca pasan de moda los escuchas en La Rocola. Escúchala en vivo a través de bonitaradio.net o a través de la aplicación de TuneIn Radio. Los próximos... Y regresamos a Puerto Crítico con Roberto Tomás y Nelson Santos, hablando sobre otras maneras de ver lo político, más allá de lo electoral. Y hay una pregunta en el aire, un comentario sobre precisamente la cuestión comunitaria, ¿no? Y los diferentes retos y cómo entendemos esto de qué es la comunidad, si caemos en esencialismos o no caemos en esencialismos, cómo se maneja lo político de todo esto y la complejidad que implica. Les dejo la pelota, como dicen por ahí. La pelota pregunta. Bueno, ahorita hablando fuera, ¿verdad? Sí. Estábamos comentando precisamente que las comunidades, no es que la comunidad vea a lo mejor una necesidad de un parking, ¿verdad?, como señala el compañero, que es así, y entonces se quede ahí. Claro que ¿por qué se da? Porque alguien, eso es lo que le crea esa necesidad. Pero la necesidad de la contaminación ambiental, la necesidad de los terrenos que se han ido concentrando en estas grandes empresas transgénicas, eso el pueblo lo va viendo paulatinamente porque le van dando trabajo allí. Y también tú no puedes ir allí a decirle, hay que sacar a Sillenta de allí. Y la comunidad dice, esa es una necesidad mía porque yo necesito empleo. Y te decía ahorita, el hijo mío también me dice, papi, yo quiero, mi nieto, ¿verdad? Pues mi nieto me dice, papi, ¿qué pasa? Yo, bueno, yo necesito unos tenis de $200 porque cuando él va a la escuela o va a ver allí un niño con unos de $200 y él va a lo mejor con uno de
porque no hay. Pero ¿quién crea esa necesidad? ¿Desde dónde le van inculcando el consumismo a los residentes de esas comunidades? Pues a través de la televisión, a través de los medios ideológicos, como tú bien señalabas, de la escuela, y contra esos son grandes retos que nosotros tenemos que trabajar. Y esa transformación no es de hoy para mañana. Esto es un proceso que sí toma tiempo y toma a lo mejor, y en el caso mío particular, lo que me quedan a lo mejor son 5 recortes o 6 más, pero diga eso. Pero dentro de esos 6 o 7 recortes, yo he vivido una experiencia, he ido creciendo no solamente con la comunidad, sino con aquellos que nos han ido acompañando en los procesos políticos partidistas, y hemos aprendido de esos procesos. Lo único que nosotros siempre evitamos es la pelea chiquita, precisamente porque la pelea chiquita es esa de cada 4 años. De cada 4 años que nos mantienen divididos. Así que hay que buscar otra forma de transformar esta sociedad, de buscar unas estructuras nuevas que respondan precisamente a esa unidad, no solamente de las comunidades y los trabajadores y la clase media, ¿verdad? Para podernos unir en un proyecto, pero hay que ir definiendo desde abajo, desde esos espacios de resistencia que no se limitan meramente a la comunidad, se amplían en el caso de los estudiantes, que son precisamente hijos que salen de esas propias comunidades. En los centros de trabajo se da esa contradicción, en términos de la mujer. Y esos focos de resistencia que van generándose, en algún momento tienen que ir buscando, canalizando unas estructuras que sean autónomas, y ahí entra el concepto autónoma al Estado. Incluso cuando hablo del Estado estoy hablando de las elecciones dentro de eso. Que tenga una forma de ver distinta a lo que la ve el Estado, porque el Estado responde precisamente a unas clases específicas. Y eso, pues, es un trabajo que no es de la noche a la mañana. Y a lo mejor se empieza con el parking, pero del parking se va definiendo, se va caminando. Y mucha de la gente que hoy están en los partidos tradicionales, hoy están apostando al trabajo de la transformación, no solamente de su comunidad, sino de la nación o del Estado. Roberto, ¿cuánto nos queda? Ok, tiene 2 minutos o 1 y medio. Mira, yo creo que definitivamente hay que reconocer la complejidad de nuestra sociedad actual, lo difícil que es entenderla, lo rápido que se ha desbocado la historia, que cada vez que creemos que estamos entendiendo algo, ya eso no está pasando, ya eso ha cambiado. Y eso también hay que plantearlo, además de esa cultura que decía yo a una amiga, es como esa borra de café dentro de un café griego, ¿no? Que está ya asentada y apretada en el fondo de la taza, y por más que tú vires la taza, eso se va a quedar ahí, a menos que activamente no empecemos a mover esa borra y a sacarla de la taza. Pues yo creo que precisamente esa cultura que yo hablaba ahorita precisamente de lo ideal, estaba hablando de eso, de ese modelo de vida. Y yo creo que la discusión es si podemos empezar a discutir no solamente los problemas políticos, sociales y económicos, sino el modelo de vida que ha generado todos esos problemas. Que significa cambiar radicalmente muchas cosas de cómo estamos en el mundo. Y el proyecto político surgirá de ahí, no a la inversa. Esa es mi preocupación, que insistimos en esto de que todo es político, y yo creo que eso es seguir repitiendo el planteamiento de que los seres humanos somos el centro del universo, de que por ende, como nosotros somos políticos, todo es político. Y yo creo que las leyes naturales no pasan por la política. Y tenemos que respetarla, y hay emociones e intuiciones que no son políticas, pasan por la política porque después porque usamos la política como filtro para todo, pero no son, pasan pero no son. Y yo creo que entonces hay que empezar a generar eso, que la vida desborda lo político, desborda lo social, desborda lo cultural,
Y tenemos que empezar a generar un nuevo proyecto de vida que sea viable, justo, equitativo, que permita las autonomías, entendiendo las peculiaridades y particularidades de cada uno, pero permita las libertades dentro de esos límites también para que cada uno actúe y se sienta pleno en esa nueva sociedad, y de ahí surgirá el proyecto político. El proyecto político no va a definir la manera en que estamos viviendo, eso es lo que hemos hecho hasta ahora. El proyecto de vida va a definir el proyecto político. Bueno, por lo que entiendo, pues obviamente son debates fundamentales. A nivel general también estos debates están muy, muy presentes en toda la América Latina y en el mundo entero, ¿no? Desde el decrecimiento, desde el buen vivir, desde otras formas de entender la vida y transformar la vida, no solamente, pues obviamente, como bien plantea, desde lo político, y por eso entendemos pues las luchas de poder para llegar a unas instituciones, etcétera, sino estilos de vida, entre otras cosas. Eso pues hoy nos lleva a muchos retos, sobre todo en un momento donde sí hay un neoliberalismo que define y transforma y redefine los cuerpos, las maneras en que entendemos el mundo, etcétera, etcétera. Y tal vez sea precisamente, no quiero ser agorero del mal, pero las crisis salvajes del capitalismo neoliberal y la que nos lleve a tal vez a unos estados de crisis y de pobreza en donde pues sí sea necesario, aunque eso tampoco, sí hay un trabajo político que hacer en el sentido de que nos lleve a esa solidaridad y nos lleve a esa ayuda mutua y nos lleve a otras maneras de entender la vida no basada en la rapidez, en el crecimiento absoluto, en la competencia, etcétera, consumo, etcétera. Así que bueno, la transformación es dura, obviamente es permanente también, parecería, y el trabajo es difícil. Muchas gracias por estar con nosotros, pero no queremos acabar con esa nota. También celebramos porque sabemos que ustedes están, que eso tal vez hubiera sido bueno terminarlo, no podemos ahora, pero sí reconocer que ustedes tienen proyectos corriendo de este tipo. Proyectos que van desde la energía renovable comunitaria hasta economía solidaria, hasta ecoturismo, hasta nuevas maneras de entender. Y cuando digo turismo es una nueva manera de entender el turismo. Y del arte, educación, etcétera. Y son proyectos pues muy interesantes. De esos conflictos. Así que muchas gracias de parte de Puerto Crítico, a Nelson y a Roberto. Muchas gracias a Sixto Ortiz por hacer este programa siempre presente y que se haga irreal. Miguel, un abrazote allá en Sydney. Y seguimos, abrazos a todos. Seguimos en la reflexión. Igual, abrazo. Y gracias a ustedes. Y gracias a ustedes porque estos espacios son importantes para que sigamos repensando qué es lo que tenemos que hacer, porque ese es el reto. Roma no le ganó a Aníbal haciendo lo mismo. Eso está claro. Tuvo que cambiar de estrategia porque si no, Aníbal iba a seguir dando pela. Yo creo que eso nos toca a todos, a los partidos tradicionales, a los no tradicionales, a las comunidades, sentarnos a repensar qué estamos haciendo y qué no ha funcionado y empezar a reconstruir el país. Muchas gracias. Hasta la semana que viene en Puerto Crítico. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.